sobre la situación política en Extremadura, pues supongo que habréis visto todos Los Santos Inocentes, ¿no? Mi padre es la única película que ha visto. No le gusta el cine y le gustan Los Santos Inocentes porque mi padre se crió así, en una finca. Excepto el asesinato, dice que era peor todavía lo que vivían ellos a lo que se ve en la película, ¿no? En la trama del asesinato del final. ¿Cómo evoluciona la política extremeña? Pues hemos cambiado de etiquetas, pero las redes clientelares, los estatus están parecidos. La gente ya no vive en un chozo, ya tiene agua corriente en casa, pero sigue sin atreverse a opinar sobre el señorito. Y hemos cambiado de señorito. Ahora el señorito lleva carné de un partido determinado, que en el caso de Extremadura es el Partido Socialista. A mí me gustaría, y tengo la esperanza de que el PSOE cambie, porque entre otras cosas mi padre ha sido un votante de los millones de votantes que tiene el PSOE, y mi padre cree que los beneficios que él ha tenido en su vida no solo han sido el esfuerzo de su trabajo, sino que han sido también de una determinada política que parece que lideró el PSOE en los años 80, ¿no? Yo creo que creen equivocadamente, ¿no? Por lo menos en Extremadura, no es lo que estamos viviendo. Yo espero un poquito de coherencia en el PSOE, que mire y que gire hacia la izquierda. En Extremadura no lo hace. En Extremadura todo lo que le huele, que está más a la izquierda que él, o que le puede quitar la cuota de votos que tienen por la izquierda, porque estar más a la izquierda es relativamente fácil, lo que es difícil es quitarle la cuota de votos que creen que les pertenecen, pues creo que lo machacan. Así que quiero pedirle, si alguien lo ve, si llega a oídos de Guillermo Fernández Vara, que es el líder actual, que mire hacia la izquierda, son sus votantes, que sus votantes pertenecen a la clase obrera, a la clase trabajadora, que no somos clase media, que en Extremadura no hay clase media, hay clase obrera, hay clase muy alta, no hay clase media, no existe. Y que mire hacia ellos, y que mire hacia su electorado natural. Porque ahora mismo no lo hace, ahora mismo lo hace pues eso, hacia redes clientelares que se han creado, que están demasiado establecidas.